Aquí vemos a los dos grupos antagónicos, hijos y padres a la vez del sol de brea y de la luna de amianto, construyendo el muro más alto que ha conocido la humanidad. Enemigos acérrimos, en todo este tiempo de trifulcas solo han alcanzado un acuerdo, el de levantar esta gigantesca tapia. La harán transparente para poder verse y acusarse a toda hora. Tal es su dependencia mutua, la de saberse vivos gracias a la lejanía respecto a los otros. Occidente no ha escapado al surgimiento de nuevos escenarios políticos caracterizados por la poca disposición de los ciudadanos a sacrificar sus inclinaciones ideológicas en aras de un bien común, que ha creado grietas o brechas en democracias consolidadas y devenido en polarización política y social, fomentando una política de bloques donde los discursos dominantes están en los extremos y no en el centro. Las democracias con brechas políticas o grietas tienden a experimentar procesos de polarización surgidos en general por el contraste de opiniones sobre temas fundamentales que los partidos plantean y comunican estratégicamente. Esta polarización suele considerarse como un fenómeno negativo, pues cuando una sociedad está dividida en torno a temas fundamentales, la polarización puede socavar el funcionamiento de la democracia. La cultura se expresa en la comunidad, y en esta, la política, según su propia percepción, puede ser considerada como protagonista, integrante de ese conglomerado cultural, un entramado de creencias, ideas valoradas y usadas para influir en las personas, en la forma en que se manejan como individuos y en la que se relacionan con otros humanos, y de crear o proponer formas y medios para observar y juzgar comportamientos bajo la excusa y el argumento de que son necesidades para las cuales hay que buscar y aplicar soluciones efectivas que contemplarían los temas sociales. Es obvio que formulado de esta manera parece lógico y bien intencionado. Las dificultades surgen cuando las preferencias de un grupo se convierten en dogma y buscan prevalecer sobre las de los demás y por imposición tratan de intimidarlos para que sigan un guión que no es el de ellos y con el que no están de acuerdo. En la actualidad vivimos en la llamada modernidad líquida. Entre sus principales consideraciones destaca la dificultad de observar los contornos. La mayoría de los puntos de orientación sólidamente marcados que indicaban una situación social más duradera, segura y confiable que el tiempo de una vida no están presentes ni son visibles. Esto se refiere a la reflexión sobre cómo se da actualmente la vida en comunidad. El modelo económico adoptado a nivel mundial y en marcha repercutió en los cambios que experimentaron los miembros de esta comunidad, que a lo largo de los años implicaron un proceso y culminaron en el escenario que vemos hoy. La seguridad de que se mantengan las estructuras y otros supuestos similares es en lo que se basan los ideales filosóficos de la experiencia de la vida en comunidad, que no presupone solo un agregado de personas. Para que haya una comunidad, debe haber un tejido de biografías compartidas durante un largo periodo de tiempo y una expectativa aún mayor de interacciones frecuentes e intensas. Actualmente, esa experiencia ya no existe en la mayoría de las sociedades occidentales. Por ello se refiere al momento como la decadencia, la desaparición de la comunidad, al menos tal como fue idealizada, conformada y conocida. En las ciudades de hoy vive un conjunto diferente y permanente de seres humanos, una gran multitud de extraños en constante cambio. La forma en que las personas se ven entre ellas se caracteriza por la superficialidad. Los encuentros son pasajeros, más presagio de peligro que de placer, por lo que es mejor desviarse del encuentro, ya que permitiría descubrir quién es quién. Los distintos grupos humanos elaboran un mapa mental de los espacios de la ciudad según el significado que les atribuyen a los mismos. Lo que no tiene sentido no se percibe. Constituye espacios vacíos, incluso sus habitantes. Los obstáculos impuestos para que no se favorezca el encuentro y se puedan construir estos mapas mentales incentivan la pérdida del civismo, dado que la principal característica de este atributo es la capacidad de relacionarse con extraños sin utilizar la propia extrañeza contra ellos, y sin presionarlos para que la abandonen o para que renuncien a algunos de los rasgos que los hacen extraños. Como no siempre se puede evitar el contacto con extraños, para evitar la amenaza de estar juntos, esto incluiría una invitación a un encuentro, diálogo e interacción significativos, se evita un mayor contacto. Ver, pero no escuchar lo que dicen.
un recurso que ya fue utilizado en otros momentos históricos. Medidas que parecen recursos menos detestables, pero que son una forma de lavarse las manos ante el problema. Surgen sospechas de que los otros tienen la misma intención de alejarse, por lo que se infiere que a las personas les cuesta identificar y comprender los mensajes que expresan o manifiestan los individuos que consideran poco familiares. Así, aparecen los motivos para tener miedo y para proyectarlo sobre los extraños que lo provocaron, y posteriormente, el miedo da lugar al pánico de que surjan amenazas para el bienestar de la sociedad, sentimiento en general explotado por representantes de las políticas locales, y condenan la vida urbana que es peligrosa debido a que su composición es muy variada. En definitiva, aparece una unidad comunitaria basada en la segregación y en mantener las distancias, el remedio que se impone para la angustia que genera la inseguridad, que se canaliza hacia el cuidado protector, y es este supuesto comunitarismo el que agudiza aún más las verdaderas fuentes de inseguridad en la contemporaneidad. Este tipo de protección como forma de enfrentar las fuerzas que representan las diferencias y por ende la inseguridad, avala los intereses de las autoridades públicas de no discutir y abordar los fines y funciones de la comunidad sobre las fuentes de los problemas reales que generan ansiedad y el sufrimiento que esto provoca en la actualidad y que no suelen estar entre sus prioridades. Después de todo, enfrentarlo requiere considerar relevante la igualdad de recursos necesarios para transformar los destinos de los individuos de derecho en individuos de hecho, y un seguro colectivo contra las incapacidades y desgracias individuales. El contexto fluido y en constante cambio, ya que las reglas cambian y sin previo aviso o sin un patrón que se pueda identificar, genera esa incertidumbre permeada por miedos y presentimientos reales e imaginarios sobre el futuro que acechan a las personas. No acumulan ni condensan el sufrimiento que genera esta condición. Tampoco lo ven como una causa común que los aqueja a todos y que se puede enfrentar uniendo fuerzas en una acción conjunta. Por lo tanto, sienten que el dolor es individual y no los une. Por el contrario, los separa, llevándolos a desconfiar del otro y de su individualidad. La definición de desinformación se ha abordado desde distintas perspectivas aportando una variedad de descripciones. No obstante, todas tienen una característica en común: el propósito de engaño con el objetivo de obtener rédito de algún tipo. El paso intermedio que lleva del engaño al rédito es la confusión generada ante la desinformación. Esta es un instrumento que contribuye al cambio en los marcos de creencias de la audiencia, ya sea para fortalecerlos o debilitarlos, consiguiendo así que la mentira se consolide. Conociendo esto, no es de extrañar que se señale como un fenómeno antidemocrático, pues aunque puede argumentarse que la democracia no tiene como fin último la persecución de la verdad suprema, sí se basa en la premisa de un discurso al que se le presupone la supresión o al menos la evitación de este tipo de recursos. Esta vorágine de desinformación considerada una amenaza democrática tiene especial relevancia si se examina con detenimiento cuáles y cómo son los discursos políticos que están aumentando esta tendencia al alza. Discursos que cada vez más abogan por argumentos emocionales y valoraciones sentimentales que influyen en la opinión pública, por encima de aquellos razonamientos basados en hechos constatables. El vínculo entre desinformación y política es tan estrecho que el fenómeno de la desinformación tiene como objetivo la obtención de beneficios políticos. Por deducción, queda patente la relación entre propaganda política y desinformación, pues los mensajes propagandísticos, en muchas ocasiones, contienen información engañosa o basada en mentiras. El uso de la mentira como técnica de persuasión tiene un nombre: desinformación. La propaganda no es siempre desinformación, mientras que la desinformación es siempre propaganda. De hecho, el fin último de ambos fenómenos es que el receptor del discurso acabe tomando unas ideas, valores o posturas concretas. Esto se consigue creando y difundiendo informaciones falsas que parecen verdaderas, existiendo para ello múltiples recursos como por ejemplo el uso de datos numéricos, los cuales aportan apariencia de fiabilidad y exactitud. Uno de los problemas de esta relación entre propaganda y desinformación es que acaba afectando a los debates sociales y políticos, alimentando en muchas ocasiones la polarización. Esto se explica porque las noticias, acusaciones, afirmaciones, etc., falsas,
son armas emocionales, las cuales por definición apelan a los sentimientos y las emociones de los receptores, intentando dividir la opinión pública y crear una especie de caos en el que existen bandos diferenciados. En esta atmósfera de verdades fragmentadas, pensamiento binario y preeminencia de la emotividad, arraiga con éxito la polarización política. De hecho, la polarización conlleva división y ruptura, convirtiéndose en un factor negativo para el entorno democrático, una amenaza. En definitiva, la desinformación, usada como herramienta de comunicación por partidos y líderes populistas, lleva a la polarización, y ambos fenómenos atentan contra los valores democráticos de las sociedades. El partidismo resultó más influyente que otras identidades sociales para explicar patrones de confianza y desconfianza entre personas. Este funciona de manera similar a otras rutinas de pertenencia a grupos sociales, pero lo cierto es que no resulta decisivo el hecho de que la identidad o vínculo político sea respecto al partido, como en Estados Unidos, o respecto a una ideología más amplia, como sucede en Europa o en América Latina, donde la identificación partidista, aunque puede que se haya subestimado su alcance, suele ser más débil y volátil, actuando la ideología como referente. El suceso de interés es la conformación de grupos sociales con sustrato político, partidista o ideológico. En definitiva, la ideología, como el partido, puede considerarse un grupo social, y no solo un sistema de valores, y los sentimientos de membresía respecto de un determinado partido o bloque pueden considerarse como una identidad social autosuficiente. Hay que resaltar el partidismo por encima de otras identidades divisorias típicas en la explicación de la enemistad y el prejuicio colectivo. A pesar de ello, si el partidismo se combina con otras identidades sociales, sus efectos sobre la antipatía y el afecto se pueden intensificar o debilitar, al aumentar o reducirse los contrastes de reconocimiento. Cuando las identidades sociales se superponen y entre ellas se combinan junto al partidismo, se multiplican sus efectos en la evaluación de los objetos y sujetos sociales. El debate se centra en determinar hasta qué punto lo que nos hace estar emocional y humanamente divididos son nuestras ideas o nuestras identidades, con los sesgos que las identidades grupales provocan. De hecho, la polarización afectiva, de la que hablaremos a continuación, parece haberse originado por la constitución de lo político como una forma prioritaria de identidad social e incluso personal. Una forma novedosa de polarización se ha adueñado de nuestras democracias. Se trata de la llamada polarización afectiva, una ola de emocionalidad que favorece la segregación social por razones partidistas. Esta polarización implica una rotunda aversión hacia el adversario que degenera en discursos de deslegitimación hacia los rivales. Los ciudadanos están más preocupados por lo que piensan sobre los demás que por lo que conforma sus propias creencias centrales. Cabe pues deslindar conceptualmente la polarización afectiva de las otras dimensiones o niveles de las brechas o grietas políticas, subrayando lo que no es la polarización afectiva. Polarización afectiva no es polarización ideológica, pues ambas aluden a fenómenos distintos. La segunda se refiere a la percepción de los ciudadanos sobre la distancia existente en la escala ideológica entre los diferentes partidos, en particular aquellos en las posiciones más extremas, y la primera tiene un claro componente emotivo, al aludir a la distancia entre el afecto que sentimos hacia quienes comparten nuestras ideas y posiciones políticas y el rechazo que nos generan los seguidores y simpatizantes de partidos que defienden ideas y posiciones opuestas. La polarización afectiva no es partidismo negativo. El segundo supone un abierto rechazo de los electores a votar por ciertas opciones políticas y se asocia, pues, a la probabilidad de voto. La polarización afectiva se sitúa más en el ámbito de las emociones y de la adhesión sentimental de los partidarios hacia ciertos grupos o formaciones políticas, es decir, un alto grado de partidismo negativo, entendido como un elevado rechazo hacia ciertas opciones políticas. No es sinónimo forzosamente de que exista una gran brecha o distancia entre comunidades políticas, sino se expresa simultáneamente una elevada identificación con el partido propio. Así, puede suceder que a una proporción creciente de votantes les disgusta más el partido opositor de lo que les gusta su propio partido.
La polarización afectiva no es análoga tampoco a la detección de una brecha de percepción. Esta implica que los votantes tienen impresiones erróneas o falsas sobre las opiniones de los votantes y seguidores de otros partidos políticos. Profundizando sobre la polarización afectiva, este tipo de polarización se viene estudiando en los últimos tiempos y con gran intensidad a partir de la victoria de Donald Trump en 2016. Esta, aun siendo política, tiene un impacto prioritario en lo social y personal, y se caracteriza, como hemos comentado ya, por una creciente animadversión entre partidarios de diferentes opciones políticas. Partiendo de esta premisa, para que podamos hablar realmente de polarización afectiva, es necesario que los niveles de afecto hacia los grupos políticos no sean iguales, de buenos, de neutros o de malos. Necesitamos separar manifestaciones de desagrado general hacia todos los grupos de una situación de polarización afectiva que implica un apego evidente a un grupo al mismo tiempo que se expresa un desagrado manifiesto hacia el resto. Sin embargo, la expresión del apego o desagrado podría incluir connotaciones emocionales con matices diversos que difícilmente se capturan a través de estas nociones. Odiar no es lo mismo que no gustar, o amar no es lo mismo que sentir apego. Este tipo de polarización crea evaluaciones negativas entre sujetos en base a identidades partidistas cruzadas, y que estas valoraciones se relacionan con un proceso de clasificación de los partidarios contrarios como un grupo social externo, y de los copartidarios como un grupo interno del que se declaran miembros y con el que han establecido patrones de identificación. En relación a esta última idea, la polarización afectiva tendría tres elementos constituyentes. Primero, el prejuicio mutuo de los partidarios como consecuencia de una identidad social que crea grupos en competición. Segundo, la predisposición al activismo político y a la defensa de las propias posiciones que se da entre los que se sienten más identificados con un grupo. Y tercero, la reactividad emocional presente en los individuos fuertemente identificados, tanto en forma de respuesta iracunda a una posible derrota, como en forma de entusiasmo desmedido por la victoria de los propios. Las elecciones se convierten en un desafío emocional tan extremo como un derbi futbolístico, con aparente independencia del nivel de desacuerdo real sobre las políticas públicas que los grupos enfrentados mantengan. Con todo, la polarización afectiva entendida como un hecho social netamente interpersonal tiene un indicador previo: los sentimientos de adhesión y de rechazo, like-dislike, frente a los partidos, que suelen operacionalizarse por medio de termómetros de sentimientos. Esto hace que la medición del fenómeno, tanto a nivel agregado, considerando solo a los que previamente muestran identificación partidista con algún grupo, como a nivel individual para todos los que expresan manifestaciones de agrado o desagrado, se presente simplificadamente a través de fórmulas de dispersión en las puntuaciones de like-dislike otorgadas a los partidos como objetos de evaluación. En contextos de fuerte polarización, las evaluaciones afectivas se distanciarán. El rechazo que producen en los electores los partidos contrarios crecerá, manteniéndose o mejorándose el apego positivo al grupo propio, y esto sucederá mientras se espera que se dé un rechazo similar hacia los electores de estos partidos. Cabe mencionar que en general, los investigadores suelen coincidir en otorgar a España niveles muy elevados de polarización afectiva. Gidron y otros apuntan a España como el país del mundo con mayor polarización afectiva, y así lo refrendan los nuevos índices desarrollados para medirla. En el grupo de países con mayor polarización afectiva estarían España y Grecia. En relación con las élites políticas, su polarización se sitúa de manera previa a la polarización de la ciudadanía. La polarización ideológica de ciertos candidatos influye en las evaluaciones afectivas que los sujetos realizan sobre sus figuras. Cuanto más divergentes resultan las posiciones de los candidatos, más probable es que aparezcan visiones polarizadas en el electorado hacia ellos. Las explicaciones de la polarización afectiva ligadas a las élites parecen intuir un interés estratégico en la creación de climas de enfrentamiento emocional que se instalarían a través de mecanismos discursivos. El desacuerdo de las élites como origen de la polarización afectiva no actuaría por igual para todo tipo de temas, sino que serían las batallas culturales, morales e identitarias
por encima de las discrepancias económicas o más racionales materiales, las que crearían, con mayor probabilidad, esta animadversión entre las masas. En época electoral, los partidos necesitan hacerse ver a sí mismos como opciones muy diferenciadas para lograr captar la atención del votante. Intentando poner el acento en sus diferencias, los partidos polarizarían afectivamente al electorado en base a una división ideológica algo artificial que posiblemente decaerá con el final de la campaña. Diluida la polarización ideológica de la élite y volviendo el partidismo a un estado de latencia, surge la posibilidad de una despolarización postelectoral. Esta despolarización se complica cuando surgen ciclos de inestabilidad política, repeticiones electorales y solapamiento de elecciones en distintos niveles que no dejan prácticamente espacio para destensar el clima político. El hecho de que la polarización afectiva esté presente en diversos sistemas políticos, con independencia de su nivel de estabilidad institucional o de sus reglas electorales, puede deberse al modelo de campaña permanente que se ha adueñado de la política reciente y que algunos autores relacionan con gobiernos de tono plebiscitario y populista que necesitan reeditar su hegemonía continuamente. El tono electoral se extiende durante todo el mandato. Se reducen los acuerdos, se compromete la posibilidad de una despolarización postelectoral y aumentan las apelaciones identitarias. La diferenciación ideológica, la crispación y la emocionalidad ya no son recursos de campaña, pasan a ser elementos constantes del debate público. La necesidad de los gobiernos de mantener una tensión latente a diario para conservar los apoyos que le permitieron alcanzar la victoria y la necesidad contraria de la oposición de captar la atención para desarmar la mayoría gubernamental hace que las élites nunca abandonen el modelo comunicativo de campaña aún en periodo no electoral. En aquellos sistemas donde el adelanto electoral siempre sobrevuela o donde hay múltiples niveles de gobierno con aparición constante de elecciones regionales y locales, la campaña permanente podría ser todavía más enérgica. Debe contemplarse, por último, la afección que pueda tener la aparición en escena de partidos extremos que desarrollen estrategias populistas de alto contenido emocional y desestabilicen el sistema. Puede sostenerse que el surgimiento de partidos extremos, además de corte populista, no solo contribuiría a la polarización del sistema de partidos, sino también a la polarización sentimental de la ciudadanía. Populismo y polarización se relacionan en tanto que los partidos populistas surgen como reacción al agotamiento del consenso centrípeto, en un escenario de no polarización, y con su presencia repolarizan el conflicto político. Este desagrado hacia los partidos externos desencadena un discurso de deslegitimación de esas opciones políticas y de sus decisiones. Crece la percepción de que los partidos contrarios y sus políticas son radicales, amenazan la nación, la democracia y la forma de vida de las personas. Son opciones inadmisibles que no cabe reconocer, y si algo es hasta este punto inaceptable, parece fácil suponer que se derivarán sentimientos desfavorables hacia quienes lo apoyan, e incluso reacciones de hostilidad manifiesta, como se pudo comprobar con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 o con el ambiente desatado en la reciente campaña electoral brasileña. La cobertura mediática sobre la polarización hace creer más intensamente a los ciudadanos que viven en un país polarizado, y esto aumenta la polarización afectiva, pero no la polarización temática. Conforme la polarización se convierte en un asunto de la agenda mediática y pasa a formar parte de los debates políticos como metarreflexión, la imagen que del partido externo tienen los ciudadanos resulta más distorsionada por la percepción creciente de radicalidad y de lejanía respecto a los otros que fomentan estas noticias. La retórica de los medios sobre el clima de crispación que viven muchas democracias intensificaría la sensación de lejanía entre los grupos partidistas. La situación de polarización expuesta por los medios puede reducir el radicalismo ideológico, pero el conocimiento de los partidarios contrarios como sujetos extremos y favorables a conductas no deseables hace que el individuo aumente su rechazo a estas personas y, por tanto, incrementa su polarización afectiva. El mayor número de medios de comunicación partidistas que han ampliado las opciones de consumo y ejercen en los últimos años un rol militante al proveer contenidos podría incrementar tanto la implicación de los activistas
que describen un consumo intensivo de noticias partidistas, como la cantidad de ciudadanos interesados en política y la propia polarización afectiva. A este respecto, dichos medios partidistas, aquellos con un claro posicionamiento ideológico y en los que prima la opinión sobre la información, si bien no penetran transversalmente en los espectadores, polarizan el electorado, haciendo más extremos a los ciudadanos que antes ya lo eran, pero en menor intensidad. En este nuevo ecosistema informativo que ofrece Internet, los patrones de navegación e interacción han aparecido frecuentemente definidos a partir de la existencia de cámaras de echo chambers, y burbujas de filtro, filter bubbles, que amplifican y reproducen los mensajes afines reforzando las posiciones de cada grupo, aislando a los semejantes entre sí y aumentando la polarización política. Además, las redes sociales, en un sistema de encuadres polarizados, también influyen, como lo hacen los medios tradicionales, en la distorsión de las percepciones sobre las posiciones políticas. Es decir, las redes se constituyen como otra de las variables potencialmente explicativas de las percepciones erróneas, y con ello del distanciamiento afectivo. Cuando la interacción en las redes sociales se caracteriza por la homofilia y la falta de contraste de ideas, es posible que las opiniones de los individuos se radicalicen tras la activación de mecanismos de refuerzo cognitivo. Se podría estar estableciendo una ilusión emocional y política, la de pensar la realidad a partir de nuestro timeline, que ocurriría en entornos dominados por la posverdad y la presencia de medios militantes. La hostilidad entre los partidarios de cada formación política se concreta en una serie de reacciones emocionales que acaban produciendo efectos sobre ámbitos no expresamente políticos. La búsqueda de pareja sentimental por criterios de homofilia política, el agrado que generaría tener amigos, vecinos o yernos del partido contrario, la presencia de actitudes discriminatorias en las decisiones sobre procesos de selección laboral, la aparición de sentimientos de rechazo hacia los hijos que han elegido a parejas de otro signo político o la forma en la que se desarrollan las reuniones familiares en festividades destacadas, serían algunos ejemplos de estos efectos no políticos. Se comienzan a vislumbrar modelos de división social pro-homofilia, que tienen su origen más relevante en la identidad política y ya no en las habituales líneas fronterizas étnico-culturales. Para profundizar en la controversia sobre cuánto de ideología hay en lo afectivo, hay que atender a la presencia entre los electorados de percepciones distorsionadas y estereotipadas que asignan rasgos negativos de personalidad a los oponentes. De ahí que el problema verdadero no sea, probablemente, que la gente se encuentre cada vez más lejos en cuanto a sus ideas, sino que estando más cerca de lo que parece, se sienten ideológica y emocionalmente distanciados entre sí. Si asumimos que los demás son más radicales de lo que realmente son, es más probable que nos distanciemos afectivamente de ellos, aunque en la práctica las posiciones ideológicas subyacentes no se hayan polarizado. La creciente homogeneidad sociocultural de los electorados de cada parte hace que, al ser menos transversal el perfil del simpatizante de las distintas opciones políticas, los afines a cada partido se parezcan sociológicamente entre sí y se diferencien notablemente de los simpatizantes del otro partido. Esto dificulta que se puedan establecer nexos de entendimiento, de reconocimiento y de pertenencia más allá de las fronteras de los partidos. A pesar de esto, no debemos olvidar que cierto grado de polarización también sirve para identificar posiciones políticas, ya que clarifica las políticas que eligen los votantes en las elecciones y, por tanto, hace a los ciudadanos conscientes de las distintas alternativas, favorece el voto ideológico e incluso aumenta la capacidad de respuesta de los partidos. Teniendo en cuenta todo lo comentado, la vida comunitaria puede ser mejor que la actual si las personas que la componen aumentan su capacidad de vivir con la diferencia y de sentir satisfacción en ello. Un arte que exige estudio y, sobre todo, el ejercicio de la solidaridad. Una iniciativa válida, puesto que cuanto mayor es el esfuerzo por evitar la diferencia y lo diferente, mayor es la dificultad para tolerar su presencia y mayor la ansiedad. Con el fenómeno de la globalización todos somos interdependientes.
La separación entre las personas solo dificulta el manejo de las tareas humanas y el control de las condiciones en las que se enfrentan los desafíos de vivir, que para la mayoría de los seres humanos solo se puede hacer colectivamente. De una convivencia más solidaria pueden surgir relaciones guiadas más por el afecto y la comprensión, que definitivamente producirán una disminución de la ansiedad, la desconfianza y la hostilidad. Por lo tanto, fomentará una vida social en la que las poblaciones tengan una mayor tendencia a alcanzar niveles positivos de salud mental. En este páramo medio en ruinas, únicamente se acercan al muro aquellos cuyo griterío no se puede hacer oír desde las inmediaciones. El rival tras la frontera translúcida se percatará de los improperios y reproducirá el mismo ritual, a modo de espejo. Este es el espacio común para ambos, una prominente pared que no es punto de encuentro, que distorsiona la mirada e invita a los adversarios a no poder llegar a las manos.